Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de Solución Final. Si quieres comunicarte con nosotros, puedes hacerlo a través de los contactos que aparecen en pantalla. Te los voy a recordar en Instagram, @solución.final y correo electrónico lirioteranm@hotmail.com. Quiero invitarles a que se suscriban a nuestro canal YouTube, en donde podrán ver toda la programación de Solución Final hasta la fecha. Este programa puedes verlo desde cualquier parte del mundo a través de www.promar.tv. Hoy, como toda la semana, trataremos un tema interesante y educativo. Se trata de la ciberseguridad en la prevención de los delitos. Para ello, digamos el caso de la semana. Hola, doctora Lirio. Me hackearon la base de datos de mi empresa. Necesito asesoría urgente acerca de ciberseguridad para prevenir un nuevo fraude informático. Alejandro, gracias. Con la llegada de la digitalización en la vida de los seres humanos, todo se ha hecho mucho más fácil. Las comunicaciones hoy en día no hace falta movilizarnos de un sitio a otro para poder comunicarnos con cualquier persona, simplemente pues con tener un dispositivo móvil, smartphone o una computadora, pues tú te conectas a través de internet y por supuesto las comunicaciones y la interacción se hace mucho más fácil. Inclusive este programa pues tenemos ya más de un año, una vez que entramos en pandemia, que nos conectamos con nuestros invitados vía internet. Pero esa modernización o esa digitalización también ha traído algunas consecuencias en cuanto a los ataques de la información, ataques cibernéticos, de los cuales muchas personas y muchas empresas han sido objeto. Es por ello pues que hoy vamos a conversar de ciberseguridad. Podemos definir la ciberseguridad como la protección de los sistemas informáticos y de los datos de ataques cibernéticos con la finalidad de proteger la información privada, hacerla, por supuesto, menos vulnerable. Es tan importante el tema de la ciberseguridad que en el año 2021 el Consejo de Seguridad de la ONU trató el tema de la ciberseguridad para mantener la paz y la seguridad internacional. Es por ello entonces que decidimos hacer este programa en Solución Final y para ello vamos a contar con la presencia vía online de un profesional especialista en el área de seguridad informática, quien nos va a explicar el alcance de la ciberseguridad, qué debemos hacer, cuáles son los ataques más comunes a los sistemas informáticos, porque también debo recordarle, cualquier persona que tenga un teléfono móvil o una computadora o cualquier dispositivo que se conecta a través de internet puede ser objeto de ataques cibernéticos. Así que no te apartes de la pantalla de Promar Televisión, que en el próximo espacio vamos a oír de la boca de un profesional experto en la materia qué debemos hacer las personas y por supuesto las empresas para prevenir ataques cibernéticos. Así que no te apartes de la pantalla de Promar Televisión, que ya regresamos. Amigos, estamos de vuelta nuevamente en Solución Final. Como les dije en el espacio anterior, hoy contamos con la presencia vía online desde la ciudad de Houston con el señor Francisco Ortigoza, especialista en la materia de la que vamos a tratar hoy, que es la ciberseguridad o la seguridad informática. Francisco Ortigoza lleva más de 30 años como asesor en estrategias tecnológicas y nuevas tecnologías, ha ocupado varios puestos internacionales. En Repsol, el trabajo de Francisco se ha centrado en cuantificar el valor económico añadido al negocio por las nuevas tecnologías en el campo de la geociencia y en la transformación digital. Francisco es autor y coautor de numerosos trabajos técnicos presentados en conferencias y publicaciones internacionales, también es ponente habitual en conferencias y participa regularmente en paneles sobre transformación digital. En el año 2018 recibe el premio INN de Repsol, reconociendo los proyectos innovadores desarrollados en su área. Bienvenido, Francisco Ortigoza, a Solución Final. Muchas gracias por invitarme y bueno, pues aquí preparados para hablar de un tema tan apasionante como es la ciberseguridad. Sí, es verdad, Francisco. Sabemos de tu trayectoria en el área, por eso, bueno, decidimos invitarte y tú, por supuesto,
aceptaste nuestra invitación. Vamos a hablar acerca de un tema que está de moda desde hace muchos años. Para nadie es un secreto, pues, que cuando llega la innovación tecnológica también llegan los ataques a través de todos los dispositivos que usamos los seres humanos. Me gustaría que iniciáramos la conversación de la noche de hoy, tú explicando qué es ciberseguridad, para que la gente entienda en un lenguaje llano qué es lo que es ciberseguridad y bueno, y por supuesto, ya iniciamos nuestra conversación. La ciberseguridad es la protección de los activos digitales, bien sean computadores, redes, servidores, datos, y la ciberseguridad se encarga primero de una manera proactiva de evitar que existan ataques o bien en instalaciones o organizaciones, o bueno, si es una empresa en la empresa, Claro. si somos nosotros en nuestras casas, porque hay varios ámbitos de la ciberseguridad, y luego después es un poco reactiva para intentar, una vez que ha habido un ataque, saber lo que hay que hacer. Se dice que existen dos tipos de compañías, los que saben que han sido atacados y los que no lo saben, porque de alguna manera se asume de que todo el mundo, todas las empresas están siendo atacadas. Es muy difícil, se tarda mucho tiempo una empresa en darse cuenta que ha sido atacada. La media que se cuenta mundial es de 280 días, prácticamente un año, se tarda en saber que ha sido atacado. Y luego todavía se tarda un año más en resolver los problemas con grandes costos, en primer lugar financieros, pero los más importantes son costos reputacionales. Para que tengamos una idea, la ciberseguridad ahora mismo está muy en boga porque desde la pandemia ha aumentado los ataques, han aumentado en un 400%. ¿Por qué? Porque estamos trabajando más en casa, ha aumentado la virtualidad, claro, las conexiones a Internet, con lo cual se han multiplicado los ataques. Y eso en global, pero el uso de ransomware, que es el peor para las empresas, que es este software que te secuestra tus datos y te pide un rescate, ha aumentado en un más del 500%. Que es o sea que fíjate la magnitud de lo que estamos hablando. Pero fíjate, tú estás conversando ese tema. Yo puedo asegurar que muchas de las personas que nos escuchan esta noche no tienen la menor idea de la magnitud y de la importancia de la ciberseguridad. Fíjate, ¿cuál es el objetivo que se persigue con la ciberseguridad o la seguridad informática? Que entiendo que es lo mismo. Sí, bueno, el objetivo es ese, es la protección de los activos, bien de una manera proactiva, desplegando todos los planes que tiene que haber y luego reactiva, pues intentando remediar. Eso es en lo que respecta a una ciberseguridad entendida más en el mundo corporativo, pero luego también la que más nos afecta a nosotros es la ciberseguridad que tenemos que tener nosotros mismos con nuestra identidad o nuestras finanzas, que es otro campo diferente, pero que sin duda es muy importante, porque ahí en realidad la ciberseguridad es un derecho. Nosotros podemos decir, no es tanto la protección de nuestros sistemas, sino que es un derecho que como ciudadanos tenemos de ser privados en Internet, de ser anónimos y de tener seguros nuestros datos. Es algo que debemos demandar de las autoridades, que debemos demandar de las corporaciones, pero también yo suelo decir siempre que el principal aliado de los ciberdelincuentes no es la tecnología. Existe la falsa creencia de que los hackers son esas personas que están rodeados de computadores, como hemos visto en las películas, sí. Y en realidad la tecnología es semejante, es avanzada, pero no es tan diferente, pero en realidad el gran aliado de los hackers es nuestra ignorancia, el no saber cómo nos tenemos que defender con, por ejemplo, los passwords, los routers, bueno, todos los demás, que si quieres luego entramos en detalle de un poco de la ciberseguridad personal, además de la corporativa. ¿Cuáles son los tipos de ciberseguridad que hay? Entiendo que la doméstica, la empresarial. O sea, ¿por dónde empezaríamos a explicar esta noche? Yo creo que, hombre, a mí me gusta mucho la doméstica porque es la menos conocida.
Hablemos de eso. Yo conozco mucho la ciberseguridad corporativa debido a mi vida corporativa de Claro, 30 años. por supuesto. Muchas veces la que es desconocida, pero que nos afecta mucho, es la ciberseguridad personal. Porque, al fin y al cabo, pues evidentemente, si los hackers me roban la identidad, que nos la pueden robar a cualquiera de las personas, Es horrible. pues eso es un problema muy grande. El que pidan en tu nombre créditos que tienes que pagar tú, que incurres en deudas, en realidad es un problema muy grande. Iniciemos con la ciberseguridad personal. ¿Cómo funciona un hacker? O sea, expliquemos un poquito en un lenguaje llano cómo funciona ese ataque a tu identidad. ¿Cómo se configura? ¿Cómo se va configurando ese ataque? Vamos a pensar, hay ataques muy diferentes en función del espectro en el que estás. Vamos a hablar realmente de lo que es en una persona. Para empezar, los hackers elaboran perfiles nuestros, ¿de acuerdo? Elaboran un perfil tuyo, un perfil mío, y la información de esos perfiles, por ejemplo, miran tu perfil en LinkedIn y estiman cuánto dinero vas a ganar por el puesto en el que estás trabajando. El 60% de los datos lo tienen de Instagram, sabe dónde vives, estiman tu nivel de vida, y entonces una vez que te conviertes en personaje de interés para ello, pues entonces te dirigen un ataque. Te mandan normalmente te van a mandar un email donde es un email que ellos están impersonando o a otra persona o una institución, donde te van a pedir que abras un attachment, que abras un fichero, o te van a pedir que hagas clic en un link. En el momento en que hace eso, te entra un virus en el computador, te entra un troyano que va a averiguar todos tus passwords, que va a averiguar muchísima información tuya, vas a ver tu número de seguridad social, toda la información que tengas en el computador tuya personal, y con ello, pues ellos ya te impersonan a tu persona para cometer delitos, digamos, en tu nombre. Pero Francisco, y eso es lo peor. Luego también, eso es terrible. Eso es terrible. Pero Francisco, ya va, pero tú dices que te mandan como una solicitud y las personas son tan ingenuas que hacen clic y abren la información. O sea, pero es que no sabes que, imagínate que te mandan muchas veces, imagínate, tú vas de vacaciones a un sitio, pues, Isla Margarita, allí en Venezuela, ¿no? Que es tan bonito. Vas allá, tú vas de vacaciones, están en hotel tal nombre, tú lo pones en tu Instagram. Aquí estoy en el hotel Playa Blanca, y luego cuando estás en casa vas a recibir un email que te dice: mire, somos el Hotel Playa Blanca, por favor, rellene esta encuesta de satisfacción. Y lo están impersonando porque tú se lo has dicho, y es imposible que tú sepas. Hay algunos trucos para saber si son ellos. Por ejemplo, tiene faltas de ortografía, si realmente está mal escrito, si no hay... Siempre hay indicios, pero son así. O imagínate, te dicen: mire, que somos de tal compañía, queremos verificar su cargo de lo que ha comprado, que le ha costado $200. Imagínate que te dicen. Y tú dices: pero si yo no he comprado nada. Entonces abajo te ponen: revisa aquí la factura. Tú te entras, ay, que alguien ha robado con mi tarjeta. Lo das clic y ya has caído. Es que no, pero qué grave lo que estás diciendo. También hay en SMS, en números de teléfono. Otro tipo de hacking es el que va con las líneas de teléfono. Hay hacking de diferentes maneras. También con la línea telefónica. ¿Cómo funciona eso? Sí, porque recibes un mensaje que parece normal. Dice: mire, que somos lo mismo, ¿no? Que somos de American Express y queremos verificar, o de la tarjeta que sea, y queremos verificar sus datos. Y entonces tú le das clic al SMS y es lo mismo. También no se llama phishing, pero es parecido. No, pero imagínate. Siempre intentan engañarte, o bien intentan obtener tus passwords, porque tienes passwords que sean muy sencillos. Curiosamente, todavía el password más usado en el mundo es 1, 2, 3, 4, 5,
678. Lo que uno no debería utilizar. Entonces, nosotros mismos somos nuestros propios enemigos. Uno que utilice un password de esas características tan sencillo y que encima lo repita en todas sus cuentas, pues va a ser pasto Ahora tarde o temprano de los hackers. de los hackers se han hecho muchas historias. ¿Tú alguna vez has conocido un hacker en persona? O sea, ¿has tenido la oportunidad de conocer a un hacker? O sea, ¿cuáles son las características de un hacker? Bueno, voy a hacer una puntualización. Los hackers no es lo mismo hacker que ciberdelincuente. Es decir, algunos hackers no son ciberdelincuentes, ¿de acuerdo? Sino que algunos hackers, precisamente les llaman los hackers de sombrero blanco, son los que tú contratas para que analicen la seguridad de tus redes. Y los hackers son personas innovadoras, tienen otro tipo. Lo que pasa es que dentro de los hackers hay algunos que son ciberdelincuentes. Entonces, quizás deberíamos hablar con más propiedad diciendo los ciberdelincuentes. Pero bueno, los hackers, yo he conocido hackers realmente desde los años 90, ¿no? Y son personas, la verdad, mira, son personas que están muy entregadas al mundo digital, que son personas extremadamente formadas en el mundo digital y realmente les gusta ver cómo funcionan las cosas y son personas, digamos, son especiales, no sé cómo decirlo, son personas, yo he conocido hackers que son espectaculares con las computadoras, pero luego son incapaces de sacarse el carnet de conducir, porque es que es un mundo, es todo centrado en la parte digital. Hay que tener en cuenta que la mayoría de los hackers no roban para ellos. Ellos son contratados, es lo que se llama como servicio, ¿no? Hacking como servicio. Tú misma puedes querer obtener ilícitamente unos réditos y contactas a un hacker y le pagas para que vulnere una red. Pero los hackers no es que ellos roben para sí mismos, sino para otros. Trabajan como contratistas. Pero entonces acabas de aclarar que también hay hacker buenos, o sea, que un hacker es una persona que trabaja para otro, no todos son ciberdelincuentes. Entendimos que es así. Está muy bien. Entonces, fíjate, cualquier computadora o cualquier objeto que se conecte por la red puede ser objeto de un hacker. Yo te pido una cosa, ¿no? Mira, si tienes un computador ahí cerca. Sí, lo tengo al frente. Mira en el sitio de web Have I Been Pwned, P-A-W-N-D. Ajá. Es un sitio donde le metes tu email. Es bueno, o sea, es seguro introducirlo porque está relacionada con el FBI y te va a decir cuántas veces ha sido hackeada. Todos estamos ahí. Ten en cuenta que el año pasado se vulneraron, o sea, se obtuvieron ilícitamente 36.000 millones de registros. 36.000 millones, es decir, estamos todos ahí. La defensa que tenemos ahora es la defensa de la cebra en la sabana, y es que viene el león y ¿cómo se defiende la cebra? Pues que hay muchas cebras y el león irá pues, a por una que no eres tú. Entonces, en ese sitio yo siempre recomiendo a la gente que es escéptica respecto a los hackers o que a mí no me va a pasar a esto, ve a este sitio y mírate porque seguro que vas a estar. Y entonces ya dirás, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo hago ahora para proteger mis cuentas? Eso es lo más importante. Estás en la lista que ha sido hackeada. ¿Cómo proteges tus cuentas? En primer lugar, tienes que cambiar el password de manera regular. Eso siempre. Y tienes que tener passwords que sean todos diferentes. Nunca reutilices un password y además cada password tiene que tener al menos 18 caracteres. Hay sitios que no te permiten tantos caracteres, pero por temas de probabilidades yo te recomiendo más de 18 caracteres, todos diferentes, letras, números, letras mayúsculas, minúsculas y símbolos de manera aleatoria. Como es imposible recordar esa contraseña, y si encima tienes, yo por ejemplo hice la estimación hace poco, 400 contraseñas diferentes. También que yo estoy mucho en el mundo digital, pero las gestiones todas con un gestor de contraseñas, que es lo mínimo que tienes que tener.
gestor de contraseñas y para poder gestionar contraseñas seguras. ¿Y luego, cómo funciona el gestor de contraseña? Bueno, ya tenemos que hacer ya unos segundos el primer corte en solución final, pero en el próximo corte quiero que leemos un poquito de ese gestor de contraseñas, porque para tener 400, 350, o sea, 200 contraseñas... Bueno, 50 tienes que tener un gestor de contraseñas. O sea, vamos a explicar eso. Para el próximo espacio explicamos eso. Amigos, les recuerdo que hoy conversamos con Francisco Ortigosa acerca de la ciberseguridad como un derecho para prevenir posibles delitos. No te aparte de la pantalla de Promar Televisión, que ya regresa. Amigos, estamos de vuelta nuevamente en Solución Final. Les recuerdo que hoy hablamos con Francisco Ortigosa acerca de la ciberseguridad como un derecho para prevenir delitos. Estoy un poquito preocupada por lo que acabas de decir, sobre todo que las claves deben tener mínimo 18 caracteres. Bueno, imagínate, creo que las personas que nos escuchan esta noche no están cumpliendo con esa recomendación. Pero quiero que entonces expliques rápidamente lo de cómo mantener tantas claves, o sea, cómo organizamos tantas claves para que no se nos olvide. Es fundamental lo que comenté de tener passwords de más de 18 caracteres, todos diferentes, que sean únicos y sean de caracteres aleatorios. Eso es imposible recordarlos de memoria y por eso es bueno tener un gestor de contraseñas. Pero antes me gustaría explicar una cosa. Cuando los hackers pueden saber tu password, en primer lugar, porque han entrado en tu computador y han puesto lo que se llama un keylogger, que es un programita en el que todo lo que tú tecleas en el teclado, ellos lo ven, con lo cual saben tu password. Esa es una manera. Otra manera, por ejemplo, hay varias maneras, pero otra es que utilizan diccionarios. Por eso no se deben utilizar palabras, yo que sé, casa, elefante, o aunque le cambies o le pongas elefante 567, porque ellos toman un diccionario, por ejemplo, diccionario español, diccionario inglés, diccionario finés, me da exactamente igual. Y entonces van probando todas las palabras del diccionario hasta que al final, ¡pum!, hay una y la averiguan, ¿no? Claro. Otros ataques son de fuerza bruta, es sencillamente probando palabras y combinaciones que esas realmente son, si tienes un password de pocos caracteres, aunque sean aleatorios, por fuerza bruta te lo van a averiguar. Claro. Luego los hackers tienen otros ataques más a nivel corporativo, como uno que se llama la denegación de servicio, y es que los hackers inundan o secuestran diferentes computadores de la gente y desde cada uno de los computadores atacan, piden un servicio a un sitio web, lo cual la abundancia súbita de esa comunicación hace que se caiga el sitio. Otros ataques son de día cero, que se llama, que son ataques que ni siquiera se saben que existen, pero ellos averiguan. Yo no sé si sabes que el año pasado hubo una polémica muy grande de algo que se llama Pegasus. Pegasus es un sistema israelí que venden a los servicios de inteligencia de los países y venden a servicios de inteligencia y gobiernos, etcétera, ¿no? Aunque se les acusaba de que lo habían vendido también a ciberdelincuentes. Este programa, por ejemplo, inundó un gran número de iPhones sencillamente por un problema de día cero en iMessage. Y entonces muchísimos iPhones en el planeta estuvieron intervenidos. Claro, hasta que se da cuenta el fabricante, en este caso Apple, y hace el parche para proteger esto, pero hay muchísimos ataques de día cero que son que lo único que te puede proteger es que estés preparado de otra manera. Bueno, yendo ahí, por eso hay que tener contraseñas tan complicadas de pensar y esos gestores de contraseñas además te permiten guardar otra información tuya que es como seguros médicos o el ID o el pasaporte, que es importante y todas ahí está encriptado y muchas veces tiene lo que se llama el factor doble de autenticación, que te lo voy a hablar a eso que es, y que puede ser físico o con un código. Y entonces de esta manera tienes todo bien protegido y nadie puede entrar.
El factor doble de autenticación es una medida, una segunda medida que tienes para proteger una cuenta. Tú, además de un password, te van a pedir un código. Te van a pedir el factor doble de autenticación. Si lo habilitas, te piden un código que tú lo puedes ver o en una aplicación como el Google Authenticator, o te lo van a mandar al teléfono. Te van a decir un código de 6 números o 7 y los vas a introducir en él. Tienes que tener todo con factor doble de autenticación. Teléfono y computador. Teléfono, computador, todo. Tienes que estar protegido, tienes que estar siempre cuidando del computador, es decir, no se te ocurra dejarlo por ahí, nada, ni se te ocurra. No te conectes nunca a redes públicas, no te conectes nunca a la red del aeropuerto, al wifi. Imagínate. Mira, hay un hacker español de sombrero blanco que ahora está en Telefónica como vicepresidente, fíjate. Él tiene un vídeo donde está en YouTube, lo podéis buscar, se llama Chema Alonso. Yo la verdad os recomiendo que lo veáis, tiene vídeos muy ilustrativos de temas de ciberseguridad. Y él en un aeropuerto sueña en el vídeo, se conecta con su laptop, crea una cuenta falsa, se mete y a través de ahí hackea a todos los de la sala que estaban en el aeropuerto. Así de claro y te lo enseño. ¡Qué fácil! Pero de fácil, así de fácil. Así de fácil, sí. Tú estás con el laptop o el teléfono en la sala de espera del aeropuerto y no sabes que ha sido hackeada. Pero todo el mundo lo hace. Tú llegas a un aeropuerto, yo lo hago siempre, pero no lo voy a hacer más nunca ahora. Pero yo siempre llego y me conecto a la red del aeropuerto. O sea que eso es tan fácil de hackearlo. Una solución que tienes para evitar eso, aunque, bueno, no es tan buena, pero es una solución, es que tengas una VPN, que es una red privada virtual. Una red privada virtual es como un túnel que tú haces en Internet y vas a otro país o a otro servidor. Imagínate, tú estás en el aeropuerto, conectas esta aplicación y crea un túnel que va hasta Nueva York. Y entonces tu salida a la Internet es por Nueva York, por ese servidor. De tal manera que nadie sabe lo que hay dentro del túnel, ni nadie puede entrar. ¿Por qué no es una solución tan buena? Pues porque desde el momento que te conectas el computador hasta el momento que te conectas a la Internet, perdón, a la VPN, pueden pasar 5 segundos que ahí ya te han podido hackear. Pero bueno, pero normalmente no va a ser así. Y una VPN sí que te permite que te conectes. Yo la verdad recomiendo que uno siempre tenga un VPN en el teléfono y los computadores de la casa. Mira, Francisco, no quiero que terminemos el programa así que tú nos expliques cuáles son los tipos de ataques que se produce o puede proteger la ciberseguridad. Los tipos de ataques. Bueno, antes hemos hablado de algunos. El ataque más común que hay o el objetivo mayor que tienen los hackers o los delincuentes es lo que se llama el ransomware. Ransomware es un software que encripta todos tus datos y te pide un rescate para poderlos desencriptar. Si no les pagas, pues pierdes los datos. El ransomware ocurre mucho a las empresas, en menos proporción a nosotros, a los ciudadanos de a pie, pero de todas maneras ocurre, te pueden pedir $5.000 o te borran los datos, cosas así. En las empresas claramente son un problema, en primer lugar porque los rescates, el coste medio fíjate, de un ataque de ransomware es de $3 millones. O sea que tú eres una empresa y recibes, oye, luego hay otros problemas. Yo no sé si te acuerdas, el año pasado, Colonial era un oleoducto de la costa este de Estados Unidos que sufrió un ataque de ransomware, con lo cual todos los sistemas se paralizaron y hubo una falta de combustible en el este de Estados Unidos, con una disrupción terrible para los ciudadanos y las empresas. Todo eso por un virus. Que les entró, afortunadamente, pagaron $4,5 millones, de los cuales $1 millón lo recuperó el FBI. Pero en cualquier caso,
el daño reputacional que tiene esa Claro. compañía ahora mismo es terrible. Hay una cosa importante, es que los hackers, ellos, su objetivo es donde están las grandes bases de datos. Ellos quieren datos, porque con esos datos es con lo que construyen Claro. sus perfiles y obtienen los datos financieros. Entonces, donde existen más datos es en los hospitales y en las entidades de salud. Y entonces hay que, por ejemplo, el año pasado, bueno, en los últimos 3 años, más del 90% de todas las organizaciones sanitarias de Estados Unidos sufrieron al menos una brecha, una vulneración de datos, porque los hospitales es donde realmente, yo no sé si te acuerdas, hace unos años que estaba el virus del WannaCry, que era un ransomware que estaba dirigido a las personas, que se cebó sobre todo en los hospitales europeos. Y un problema que tienen los hospitales, desgraciadamente, es que esos grandes equipos tecnológicos que tienen están controlados por computadores que Claro. están viejos. De Y paso. justamente los ataques ocurren por ahí. Uno no se puede ni imaginar por dónde te van a atacar. Si tú piensas que estás en casa y el sitio por donde normalmente más te atacan cuando estás en casa son las cámaras que Ay, tienes en casa. sí, te iba a preguntar eso, te iba a preguntar eso de las cámaras. O sea, antes que sigas con tu exposición, si yo en esta computadora de la que estoy hablando contigo, yo no cierro mi camarita, me pueden estar observando si yo estoy Sí, sentada de cualquier parte del mundo. sí, lo que tienes que hacer, y es extremadamente fácil hacer eso, no hay que ser, existe software en internet que tú misma te puedes bajar y te puedes empezar a ver cámaras por el mundo que están abiertas y empezar a fisgonear en los hogares del planeta. ¡Qué Eso es, horror! eso es, con lo cual siempre hay que tener una y Cerrar. cerrar la cámara. Pero yo me refiero a ataques de que los hackers entran en tu cámara, no del computador, sino si tienes De cámaras en casa, seguridad, cámara de está tu seguridad. cámara Okay. y desde ahí escala el ataque a los computadores. La manera en que van a llegar a tu PC va a ser a través de las cámaras o a través de los elementos de Internet de las cosas que se llaman, ¿no? De IoT, yo qué sé, las cámaras, luces, la alarma, etcétera. Hay aquí una recomendación, aquí en Estados Unidos, perdona que ponga este ejemplo, pero aquí está. Hay una recomendación del FBI a los ciudadanos donde te dice que no tengas los instrumentos de Internet de las cosas, es decir, lo que hemos visto, ¿no? Claro. La nevera, la cámara, el termostato, el timbre, no los tengas en la misma red que los computadores. Tienes que tener dos redes diferentes. En un computador en casa es muy fácil, eso se puede ver en internet cómo hacerlo, que en tu router tengas dos redes. Okay. Una la principal y otra una subred. Y en esa subred es donde conectas todos los aparatos de internet en que tienes en la casa, como las cámaras, lo que es la nevera, las luces, el timbre, todo lo que tengas, la alarma, y en la otra red tienes completamente separados los computadores. Eso es muy fácil de hacer, pero la gente no lo hace. ¿Por qué? Porque no lo sabe. Esto es una clase magistral que le estamos dando a nuestros televidentes. O sea que lo ideal sería tener dos redes. Una para la computadora y otra para los demás artefactos. Sí, donde está la televisión, claro. donde están las cámaras, todo. Si tienes teléfonos, computadoras, las tienes en una red y en la otra tienes los demás. Voy a tomar todos tus consejos al pie de la letra. ¿Ah? Pero es lo que te decía al principio, que el gran aliado de los ciberdelincuentes es que nosotros no lo sabemos. Claro, la ignorancia, por supuesto, es el más aliado. Claro que sí, tienes toda la razón. Imagínate tú. Aparte de ese ataque. Bueno, hemos visto los de negación de servicio, el día cero y los ataques que tienen para los passwords.
Luego también hay un tema aquí muy importante y es, se persigue a los ciberdelincuentes. La respuesta es complicada porque en realidad se les persigue, pero nadie los encuentra. Claro, ¿y cómo los encuentran? Y lo que sucede muchas veces es que los ciberdelincuentes no están en el mismo país en el que cometen el delito, sencillamente para que no puedan ser perseguidos. Claro. Y eso es muy normal, es muy normal. Nadie comete un delito en el mismo país donde está, Y porque aparte, enseguida, bueno, y ese es un tema que hay, que los ciberdelincuentes, hay entre países, suele haber conversaciones para que colaboración. colaboración, porque es Claro. que en realidad es muy importante toda la brecha que hay. Sí, pero Fíjate que las empresas, como un dato, gastan anualmente, por lo general, alrededor de 120.000 millones al año en seguridad y te- todavía tienen esos grandes ataques. amigos, les recuerdo que hoy conversamos desde YouTube con Francisco Ortigosa, especialista en ciberseguridad, acerca de la importancia de la ciberseguridad como un derecho para prevenir delitos. No te apartes de la pantalla de Promar. Amigos, les recuerdo que hoy conversamos con Francisco Ortigosa desde Houston acerca del tema de la ciberseguridad. Francisco, ya llegamos a los últimos 10 minutos del programa, pues de verdad que estoy como preocupada. Me imagino que todas las personas que nos escuchan también están preocupadas con toda la información que nos has dado. ¿Qué continuarías en esta entrevista que quisieras abordar antes de ir a las conclusiones finales en relación al tema que nos ocupa? Hay un tema que está relacionado con la ciberseguridad, que es la red oscura. Okay. Mucha gente tiene pavor a la red oscura porque ahí es donde entre otros, se cobijan los ciberdelincuentes. Sin embargo, yo creo que hay que perderle el miedo. La Internet, hay un 10% es la que nosotros vemos, que es la que está indexada, que se llama la ClearNet o la red visible o clara, porque está indexada, y debajo está toda esa parte de la red que va el 90%, donde se llama la red oscura, sencillamente porque no está indexada de una manera. Hay una cosa muy importante. Cuando esa red fue creada por la Marina de Estados Unidos hace ya años, y luego después, cuando pasó al sistema civil, pues se utilizaba para proteger la identidad de las personas que estaban en la red y después acabaron en manos de delincuentes. Pero hay una parte muy importante y es que sirve para proteger la identidad de la web. Si nosotros le perdemos el miedo a la dark web, que es fácil porque hay que enterarse, hay que estudiarla, uno puede utilizar herramientas de la dark web, como lo que se llama Tor, que es un browser, que es The Onion Router, el router de cebolla, que nosotros podemos utilizar para proteger todas nuestras comunicaciones y movernos por donde queramos en Internet con la privacidad completamente protegida. Otro, comentaba antes, la red privada virtual, que es otra gran herramienta para proteger la privacidad y el anonimato. Okay. Y la red privada virtual se puede utilizar en conjunto con Tor, sencillamente para ocultar nuestra identidad. ¿Hay que ocultar la identidad? Sí, pero ¿por qué? Porque no queremos que sepan quiénes somos para que no nos ataquen. Ten en cuenta Claro. que. Pero, mira, hay que proteger. Yo a veces digo, hay que protegerse de los malos y de los buenos. Hay que protegerse de los ciberatacantes, Claro. pero también hay muchísimas corporaciones que están invadiendo nuestra privacidad y que tenemos que utilizar las mismas herramientas sencillamente para protegernos. ¿Y Me gustaría. cómo se Perdón. logra, cómo obtiene un ser normal, común y corriente ese Tor? O sea, ¿cómo te haces eso para Bajas protegerte? torproject.org. Ahí lo puedes descargar, Ah, ok. instalarlo. Es así de claro, no tiene ninguna configuración. Ah, ok, ok, qué Es bien. muy sencillo.
Es muy sencillo. Ok. Me gustaría, mira, o sea, me gustaría contarte una anécdota, ¿no? Una persona que venía, eran dos personas, dos amigos, venían de Ecuador y llegaron a Estados Unidos. Ujú. Y entonces pasaron la inmigración. Y uno de ellos, y le sacó la policía de la aduana, le sacó unos registros de Gmail donde él estaba hablando en los emails a familiares suyos de que se iba a quedar en Estados ¡Ay, Unidos. qué horror! Fíjate que se lo sacaron de la red, sin él saberlo. Pero Y cuando le dijeron, ¿usted se va a quedar? Pues no, mire lo que tenemos aquí. eso no es un delito, eso no es un delito en los Estados Unidos, No, no Francisco. es delito porque cuando tú firmas una cuenta la cuenta de Gmail o cualquier cuenta, firmas en las condiciones, los acuerdos y la privacidad, tú estás cediendo tu privacidad. Por eso no es delito. No, qué Aquí horror. en Estados Unidos, en la Darknet, donde se venden los robados, una tarjeta de crédito con PIN cuesta unos $5. Y una cuenta de Gmail con password cuesta $80. ¡Ah! Qué horror, Los, Dios mío. los ciberdelincuentes sacan mucho más dinero de tu cuenta de Gmail Claro, que de las tarjetas de crédito, sencillamente porque ellos establecen y van en tu cuenta de Gmail, porque la cuenta de Gmail es muy insegura y saben todo tu perfil financiero, porque ahí tienes todo, toda tu vida lo tienes en los correos de Gmail. Yo es por eso verdad. recomiendo nunca tener Gmail. Hay otras soluciones que también están encriptadas y que son mejores, como por ejemplo un proveedor que está en Suiza y está sujeto a las leyes de privacidad suizas, pero eso ya es otro tema. Pero imagínate, entonces, o sea, yo creo que también la conclusión es mejor no tener ningún tipo de red. O sea, claro, no podemos hacer eso porque el mundo moderno te obliga, pero de No, verdad que es hay que estar, gravísimo. claro. No hay que estar conectados, es fácil, solo que hay que aprender Que hay que y uno no aprender. tiene que entrar en pánico, ay, no hago nada, me meto debajo de la alfombra y que aquí nadie me vea porque haga lo que haga me van a atacar. Uno no puede tener esa Ay, no, paranoia, no, no, no. sencillamente hay que aprender, es fácil, es muy fácil, además todo lo que hay son pasos muy lógicos que se pueden aprender y es protegernos, es proteger. Es que es nuestro derecho, tenemos derecho a la intimidad, derecho a la Claro. privacidad, derecho a la seguridad y derecho al anonimato. ¿Y cuáles son tus conclusiones? Que ya nos quedan pocos minutos después que hemos hablado de este tema tan interesante, pues ya he explicado tú de una forma tan pedagógica todo tu conocimiento, pues los has puesto al servicio de nuestros televidentes. ¿Cuáles son las recomendaciones de Francisco Ortigosa para que la gente se proteja de estos ataques cibernéticos? Bien, lo que he dicho, ¿no? Password, contraseñas complejas, gestión de contraseñas, VPN, Tor, no conectarse a los lugares públicos, a las wifi públicas, tener en casa dos redes en el router y luego después hay temas que son importantes, eso es el sentido común, hay que tener cuidado qué ponemos en las redes. Sí. No tiene mucho sentido que queramos proteger nuestra privacidad y nuestra intimidad y luego toda nuestra vida está volcada allí. Claro. Yo realmente, de verdad, yo a no ser que uno tenga una razón muy importante, pues yo no tendría una red, sobre todo con la información personal. Y sobre todo hay que dosificarla y pedir a los otros que no pongan tanto de nosotros como quieren poner y que no, por Sí, ejemplo, que no pongan etiquetas a nuestras fotos, etcétera, porque de verdad hay muchísima información que se filtra a las redes sociales y luego además que se utilizan pues que son una invasión de la privacidad para luego vendernos publicidad de cosas claro. que tendría mucha cuenta, mucho cuidado. Y sobre todo leer, entenderlo y comprenderlo. No quiero dar muchos más pasos porque prefiero que haya 5 o 6 que estén bien, que la gente tome Claro. buena nota y yo lo que llamaría es a la acción. Después de este programa, pues lo que yo haría sería, por lo menos en internet, para informarme más y Sí. empezar a implementarlo en casa. Todas estas medidas que son necesarias,
pero que a la vez son muy sencillas. Cuando culmine este programa, lo primero que voy a hacer es sacarle mi clave. Voy a seguir al pie de la letra tu consejo mínimo de 10. Bueno, no siempre aceptan 18 caracteres, pero por lo menos 15. Sí, hay sitios que te limitan a 15 o 16, pero Sí. si puedes poner... El número 18 es por la probabilidad que tienen de que desencripten tu password en función de la longitud. Si pones passwords cortos, la probabilidad es mucho más alta y además la probabilidad es exponencial. Es decir, pasar de 8 a 10 es muchísimo más pequeño que Claro. pasar de 16 a 18, porque es Claro. exponencial. Bueno, ¿cuáles son tus redes, Francisco, para que cualquier persona quiera seguirte y, de todo el material que tú pones siempre en tus redes? Muy bien, mis redes son profesionales. Okay. Y tengo Instagram en Francisco_Ortigosa. Ahí hay muchísimos posts de inteligencia artificial que creo que a la gente le van a gustar. Luego LinkedIn, que también es profesional, Francisco F. Ortigosa, creo que es. Y luego está Clubhouse. Clubhouse es una red social basada en audio, es como una emisora de radio, es como si lo fuera. Tiene salas y yo ahí en Clubhouse tengo todos los días una sala, digamos, como un programa de tecnología que todos los días a las 8 de la mañana, hora de Houston. Okay. Y ese se llama Clubhouse, por si a alguien le interesa. Es muy interesante, es una red social nueva. Okay. Y la verdad, yo creo personalmente que tiene mucho futuro. No, que a todos les va a interesar, porque de verdad que yo estoy así como que anodonada, oyéndote todo lo que acabas de decir y muchas cosas las desconocía y seguramente muchas de las personas que oyen esta noche el programa también las desconocían. Muchísimas gracias, Francisco, por habernos acompañado. Será la primera de muchas entrevistas, porque luego quiero hacer una contigo, claro, de inteligencia artificial. Me encanta el tema. Por ejemplo. Me gusta, vamos a hablar de eso. Ustedes, amigos. Metaverso también. También, o sea, te comprometo conmigo públicamente que vamos a ir haciendo varios programas. De verdad, gracias por acompañarme. Ustedes, amigos, pues, vieron a Francisco Ortigosa, una persona con muchísima experiencia en el área que nos ocupa. Bueno, fue contundente, pedagógico, claro en la información. Así que, como dijo Francisco, el mejor aliado de los ataques cibernéticos por las redes es la ignorancia. Vamos a tomar los consejos de Francisco, vamos a cambiar los passwords, vamos a usar 2 redes, no usemos Wi-Fi público y empecemos por allí porque seguramente cualquiera de nosotros o nuestros círculos de amigos ha sido hackeado en sus cuentas. No hay más nada que decir, sino que nunca es tarde para hacer el bien. Y definitivamente, si tú conoces el problema, encontrarás la solución final. Nos vemos la próxima semana, Dios mediante. Chao.